A la lucha compañera, rima rojinegra. Es un creer en esto en un mejor mañana. Pues todo el conflicto indochino, pues particularmente la guerra de Vietnam, la insurgencia popular en Vietnam del Sur, pues en el desencadenamiento de todo este proceso, ¿no? El 68 inicia con la ofensiva del Tet, las tropas del Frente de Liberación Nacional de Vietnam llegan pues a tomarse por algunos días Hanoi, y sin embargo luego son derrotadas por una ofensiva conjunta pues de la dictadura surcoreana y de Estados Unidos. La ofensiva del Tet pues pone a todo el mundo pues a ver las imágenes de la guerra, y es muy interesante porque aunque supone pues una relativa derrota militar, de hecho es muy costosa en términos militares, en términos de vidas humanas, pues para la guerrilla survietnamita, de todas maneras significa como una especie de triunfo político al mostrar las debilidades pues de la dictadura de la dictadura survietnamita y pues del apoyo estadounidense. En ese mismo periodo pues se sucede pues la experiencia de la Primavera de Praga, el proyecto pues del socialismo con rostro humano. Desde el 68 la República Socialista Checoslovaca pues experimenta un relativo proceso de apertura política, se constituyen consejos de trabajadores y estudiantes, se liberaliza la discusión pública, se aumenta la libertad de prensa y de movilización, y empiezan a introducirse ciertas cuestiones de autogestión en algunas empresas. En ese proceso de la primavera pues se llega a plantear incluso el fin de la dictadura del partido único y el fin de la adhesión de Checoslovaquia pues a lo que era el Pacto de Varsovia, digámoslo, el tratado defensivo pues contra la organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, pues liderada por los Estados Unidos, el tratado defensivo digamos mantenido por la Unión Soviética. Sin embargo, pues el gobierno Brezhnev de la Unión Soviética pues decide en agosto el aplastamiento pues de esa experiencia política. Hay una resistencia que se salda con algunos miles de muertos pues por parte sobre todo de jóvenes trabajadores y estudiantes, especialmente en Praga y también en algunas zonas rurales, y pues la situación digamos checoslovaca va a ser un dinamitante pues de la crítica que se le hace pues hacia a la burocratización, al autoritarismo de la Unión Soviética, de lo que se conoció en ese momento como la doctrina Brezhnev, como el derecho a intervenir en los asuntos pues de otros países por parte de la URSS, y pues un poco empieza a agotar las posibilidades de renovación democrática y digamos obrera de estos regímenes. Y también existe un importante movimiento estudiantil en Yugoslavia. En la Yugoslavia todavía de Tito empieza a plantearse la cuestión de la democracia al interior de los centros de enseñanza, porque el socialismo real generaba organizaciones de masas para los estudiantes, pero en la enseñanza regía pues el sistema autoritario de toda la vida. Y cuando los estudiantes pues planteaban la cuestión de la discusión política y pues la elección de sus propias autoridades, pues la cuestión se problematizaba. El movimiento es reprimido de forma menos violenta, pero digamos esta ola de protesta global, este ciclo político, pues también afecta pues los países del llamado socialismo real, que termina siendo una triste paradoja. El concepto es acuñado para decir, puede que otras formas de socialismo sean más bonitas en el papel, pero no soportan la práctica, pero termina siendo una forma bastante surrealista, porque digamos las características filosóficas del socialismo, la socialización avanzada del poder político y económico, no están en los regímenes pues colectivistas burocráticos que se instalan en buena parte del mundo, incluida China. Y aquí viene la ponencia. Tras la victoria revolucionaria del 1 de octubre en China, se dio un salto en la construcción de un nuevo estado revolucionario, la República Popular China. Sin embargo, en la organización política china subsistió una larga tradición centralista, y así la política nacional e internacional debía subordinarse a las decisiones del Comité Central del Partido Comunista de China. Disculpen el error de tipeo. El gobierno revolucionario seguía un camino zigzagueante e improvisado que buscaba, sin suficiente éxito, armonizar con las circunstancias internas o los asuntos internacionales. Permítanme una mención así a pie de página muy corta. Es interesante, bueno, claro, en el caso de Europa Occidental es mucho más fácil reseñar la presencia pues, de los anarquistas,
pues en el caso asiático es más difusa, pero pues por ejemplo sabemos que en su juventud Mao Zedong, lo dicen los estudiosos maoístas, tiene unas cercanías con movimientos agrarios pues, y movimientos intelectuales liderados por anarquistas. Y pues los anarquistas también van a participar pues, del intento de insurrección pues, en las ciudades chinas a mediados del 27, pero con una línea bastante opuesta a los comunistas, y luego pues, van a entrar como en otro tipo de experiencia política. Entonces el anarquismo tenía una historia valiosa en China, pero pues para el periodo de la ocupación japonesa, la guerra civil y por supuesto la revolución china, pues había sido pues desarticulado fuertemente. Sí, destruido, yo creo que es la palabra así fuerte. Los dos principales proyectos reformistas de Mao Zedong una vez en el poder fueron, en el primer lugar, el sexenio de colectivización y el gran salto adelante, y en el segundo lugar, la década de la revolución cultural. Para 1958 Mao impulsó el llamado Gran Salto Adelante, que buscaba la industrialización inmediata del país. Así los obreros llegaron a realizar turnos de hasta 24 horas para producir más textiles y sobre todo acero, con prédicas que llamaban a superar en 15 años la menguante producción inglesa, tal como había sucedido en la Unión Soviética en la década de 1930. La confusión entre industrialización profunda y producción metalúrgica llevó a la masificación de los hornos caseros y la construcción de pequeñas unidades industriales para producir metal en todas las regiones del país. Esta decisión supuso a mediano plazo un gran fracaso económico, además de una importante crisis ambiental por la tala indiscriminada de bosques por la necesidad de madera de los hornos. En este periodo las metas de crecimiento se aumentaban tras cada reunión de los organismos partidarios y las autoridades locales falsificaban en masa la información. Paso seguido, se generalizó en el medio rural la llamada Comuna del Pueblo, que buscaba acelerar la construcción socialista, pues la colectivización rural china. La apuesta pasaba por hacer del campo un centro autosostenible capaz de producir sus propios alimentos y bienes de consumo, para concentrar el presupuesto en la inversión industrial, en una sociedad que en gran parte no iniciaba un proceso claro de urbanización. Las medidas generaron ahorro importante en la producción y mejoras iniciales en el consumo, que sin embargo no fueron sostenibles ni pudieron reinvertirse en otros rubros económicos. Procedida por las obras de infraestructura realizadas por más de 100 millones de campesinos, las 24.000 comunas registradas para 1958, que agrupaban 500 millones de campesinos, se convertirían en órganos de autogobierno local al concentrar las actividades políticas, económicas y culturales que administraban las tierras estatalizadas bajo el control comunal. En las comunas la mayoría de actividades estaban socializadas y la extensión de servicios sociales como guarderías, escuelas, comedores y lavanderías colectivas permitieron la liberación de las mujeres de las labores domésticas y su incorporación a las labores agrícolas. Digamos que para la sociedad china pues, histórica, maoísmo sí supone pues, una relativa liberación pues, de la mujer, pero pues de todas maneras la estructura de dominio de los varones pues, sigue estando bastante marcada. El proyecto de aceleración autoritaria fracasó. Los campesinos dedicados al acero abandonaron las labores agrícolas, las aumentadas cosechas se pudrieron en medio de la incapacidad humana, los mecanismos de transporte nacional se debilitaron y las obras de infraestructura rural construidas a marchas forzadas como caminos y canales resultaron más o menos defectuosos. El experimento de combinación de democracia local con dictadura hipercentralizada fracasó, y las órdenes contradictorias de la burocracia desorientaron y agotaron los esfuerzos colectivos. La desorganización coincidió con una ola de sequías e inundaciones para las que el país estaba mal preparado y se produjo entonces la hambruna más grande del siglo XX, por la que se debieron importar granos de Canadá y Australia. Finalmente se produce un desbalance demográfico que llegaba a 30 millones de personas. Esta cuestión de los números de muertes en los socialismos reales siempre hay que tomarlo mucho con cuidado, porque los censos no son, digamos, durante buena parte del siglo, pues instrumentos suficientemente precisos, menos el chino. Pero sí es una hambruna pues tenaz que causa varios millones de muertes. Es interesante este contraste porque desde una perspectiva libertaria uno podría decir que las comunas son una forma interesante pues de gestión de lo común, de lo colectivo. Pero la gran contradicción, pues, del leninismo es esta idea de que puede haber democracia local, participación, pluralismo, debate y dictadura nacional. Y eso no funciona. De hecho, termina habiendo que la hipercentralización en un partido único decide una línea, que en este caso de China además, cada autoridad regional tiene una distinta, y las comunas pues se vacían de contenido, se convierten en un cascarón vacío, digamos, repitiendo la historia. La pelea, pero no se va a hacer nada, pelea solo gritería y ya, ignoramos. Sí,
y se vacía, pues digamos, el nombre de los organismos democráticos, lo mismo que había pasado con los soviets, pues se vacía. Entonces, para una eficaz y democrática gestión de lo local, pues se requiere una eficaz y muy democrática gestión, pues, de lo nacional. En este mismo periodo se agudizaron las tensiones internacionales del país, se produjeron hechos como el segundo ataque chino a Taiwán en 1958, que desencadenó un estado de preguerra con Estados Unidos, con un intercambio de derribamientos de aviones desfavorable para los continentales. Se desarrolló una brutal represión contra el levantamiento tibetano en 1959, y en 1960 se formalizó la ruptura entre Moscú y Pekín, con la retirada de los especialistas y la cancelación de los proyectos de cooperación centrada en el desarrollo industrial. El fracaso del salto adelante supuso un alejamiento relativo del poder de Mao, quien renunció a sus puestos formales en el Estado, si bien mantuvo su peso decisivo como presidente del partido y la Comisión Militar Central. También implicó el restablecimiento de una política económica, que ven los errores ahí de reacción, más conservadora, liderada por el vicepresidente Liu Shaokai, llamada no sin paradojas por los maoístas el Khrushchev chino. Sin paradojas porque es el que lidera la ruptura chino-soviética, pero bueno. Respaldada por Zhou Enlai, líder histórico y elemento conciliador de la revolución china, y un nuevo líder, el luego célebre Deng Xiaoping. Las reformas introducidas deshicieron las comunas populares, incentivaron la desigualdad salarial vía beneficios materiales diferenciados para trabajadores y reforzaron el poder de los cuadros de especialistas, varios de ellos de extracción burguesa, en la dirección económica. Entonces se da este periodo conservador tras el fracaso del Gran Salto, y es muy triste porque muchas de las reformas económicas a la estancada producción socialista, que ya en los 60 empieza a perder mucho dinamismo y va quedándose bastante rezagada frente al mundo capitalista, pues no son reformas por izquierda de aumentar la participación obrera o la decisión protagónica de los trabajadores, sino son por derecha, de desigualdad salarial, especialistas externos, etc. Entonces experiencias interesantes como la autogestión en Yugoslavia, pues más que realmente ser una, digámoslo, colectivización de las decisiones e implicación directa de las personas en la toma de decisiones económicas, es que las diferentes empresas compiten entre sí. En este caso, pues es la reintroducción de las desigualdades salariales y demás. La industrialización total de Sí, o sea, como que se busca seguir criterios, pues, digamos, de desigualdad, y más que profundizarse, pues, el Estado es el administrador de las fábricas y los trabajadores son casi que asalariados sin demasiados derechos al servicio del Estado. En vez de profundizarse en la democracia obrera, las reformas económicas de los socialismos reales, muy entre comillas, terminan siendo eso, reforzar el poder de los patrones, la disciplina laboral. Entonces, claro, termina siendo pues bastante trágica la situación. Bueno, la revolución cultural estalló tras la presentación, o sea, en ese contexto, digamos, conservadurizado, Mao intenta retomar la iniciativa política. La revolución cultural estalló tras la presentación, la polémica y censura causada por la pieza teatral La destitución de Hai Ryu, del historiador y vicealcalde de Beijing, que pena el error, Hu Han, ambientada en el siglo XVI y que relataba las desventuras de un funcionario en manos de los caprichos de la autocracia de la época Ming. O sea, imagínense, esta obra tenía un contenido político, pero se basaba en el siglo XVI y en pues, la monarquía pues, absolutista de la dinastía Ming. Que alguien pudiera sentir eso como un ataque a Mao, pues aparte de las malas condiciones de libertad de expresión, pues habla de todavía el fuerte autoritarismo de esa cultura política china. La influencia que todavía tenía toda esa tradición, claro. En la crítica y posterior prohibición de la obra que llegó a Han a la destitución, la cárcel y la muerte, desempeñó un papel central Jiang Qing o Madame Mao, actriz cinematográfica de Shanghái, militante histórica de la revolución y cuarta esposa de Mao, que desde 1949 se desempeñaría como ministra de Cultura, convirtiéndose en una de las principales promotoras de la fiscalización sobre las artes y la reducción del catálogo del repertorio nacional en 6 óperas ballets revolucionarios. Ahí viene, digamos, el famoso formato de la ópera de Pekín, pues de la época de la Revolución Cultural. Un comentario sobre Jiang Qing, pues como que hay una cierta historiografía conservadora, antimaoísta si se quiere, pues que, digamos, de alguna manera utiliza mucho su figura pues como una mujer demoníaca, malvada, que manipula a Mao, que ya es un vejete, y le niega como entidad política, ¿no?
luego uno revisa su biografía y pues es la ministra de Cultura desde el inicio de la revolución y es una militante histórica del partido desde los 30 y algunos hablan de una pequeña actriz de Shanghái, no, era una de las grandes actrices nacionales en la época de los 30, pues en la ciudad más industrializada del país. Entonces, pues darle entidad, eso no quiere decir que sea necesariamente buena, simplemente pues, digamos, visualizar todo su peso histórico. La excelentísima vicepresidenta del país tiene una agenda propia, sus propios matices políticos ultraconservadores y caracterizarlo pues sería importante pues para tener una lectura pues de este gobierno y demás. Bueno, continuemos. La polémica pública sobre la obra generó una gran movilización estudiantil que derivó en una nueva especie de rebelión contra los maestros y los propios cuadros del partido, alentado por Mao y la nueva dirección del ejército. Así, maestros, jefes y burócratas fueron desplazados de sus puestos y enviados a reeducarse en aldeas remotas con trabajo físico obligatorio. En la plaza de Tiananmen, el 18 de agosto de 1966, 1 millón de jóvenes se reunieron en un mitin presidido por Mao, portando brazaletes y el libro rojo, y dispuestos a combatir los 4 antiguos, costumbres, cultura, hábitos e ideas, y sustituirlos por los 4 nuevos, iniciando el movimiento de los Guardias Rojos, que llegaría a contar hasta con 28 millones de integrantes, con presencia en casi todas las escuelas y universidades del país. Claro, todo esto son dimensiones chinas, entonces todo es inmenso, todo es gigantesco, pero bueno, este movimiento es realmente un movimiento de masas. Iniciaba así la gran revolución cultural proletaria, protagonizada principalmente por jóvenes urbanos, paradójicamente liderados por un anciano de 70 años, hombres y mujeres en relativas condiciones de equidad que en gran parte eran estudiantes de primera generación, descendientes directos de campesinos reconvertidos en obreros, lo que suponía un cambio en la percepción política de los estudiantes que antes eran considerados por el discurso dominante como elementos intelectuales y reaccionarios. Es decir, en la caracterización histórica que había hecho la revolución, que pues había tenido que pues, refugiarse en el campo por necesidad, la necesidad se convirtió en virtud, digamos, el campo se convirtió en el lugar donde se realizaba la nueva sociedad y las ciudades eran lo último que se conquistaba. De hecho, en el 49, el ejército popular da una orden de que los obreros mantengan la calma. Entonces es una gran insurrección campesina sin participación casi de la población urbana, excepto la que se había refugiado pues, con los comunistas. Y eso hacía que, por ejemplo, hubiera un antiintelectualismo muy marcado, un rechazo a los intelectuales, que era una paradoja rara, porque pues, el Partido Comunista Chino, a diferencia del Partido Nacionalista, el Kuomintang, tenía una gran composición pues, de intelectuales en la primera fase, varios incluso formados en Europa Occidental o luego en Rusia. Pero bueno, era una categoría, digámoslo, que se veía con sospecha, pero esta nueva generación de estudiantes, que de alguna manera una conquista de la revolución, se había masificado pues, la enseñanza, pues eran hijos de trabajadores. Entonces estaban incorporándose pues, a ese mundo escolar, tenían pues, más expectativas, quizás más rústicos que los intelectuales burgueses, pero pues estaban en ese proceso. Entonces es, de alguna manera, intelectuales o intelectuales en formación contra otros intelectuales. Es un proceso pues complejo. El movimiento se desarrolló en 2 grandes periodos. Un primer momento, que supuso el pico de agitación política y de rebelión parcial contra las autoridades, se registró entre 1966 y 1968, aunque desde septiembre de 1967 la mayoría de autoridades estatales, incluido el propio Mao, buscaron detener el movimiento. Un segundo momento, entre 1969 y 1970, que inicia en el 9º Congreso del PC, pues, del Partido Comunista Chino, donde se declara el fin del movimiento. Se impuso una reconstrucción conservadora liderada por los elementos de la burocracia partidista desplazados y las fuerzas de seguridad, que impulsaban los llamados comités revolucionarios para contrarrestar la acción de los guardias y un desplazamiento masivo de estos elementos jóvenes de hasta 18 millones de personas hacia el campo y las montañas. Ese es el inicio de la famosa campaña pues de bajar hacia los campos, que pues luego las organizaciones maoístas por todo el mundo pues desarrollaron. Entre estos se encontraba el actual dirigente Xi Jinping, que hizo parte durante 6 años de una brigada de producción de una comuna campesina de Yanchuan. Incluso dicen que vivió en una montaña. Es interesante porque normalmente hacemos coincidir en cronología, y así lo sintieron los contemporáneos, pues la revolución cultural china con el movimiento global del 68,
pero como que en el 68 se está cerrando el ciclo, digamos, lo más juvenil, más rebelde, con todas sus barbaridades, pero el ciclo más juvenil de este proceso, y ahora está entrando pues otro periodo. Igual su influencia política se puede prolongar durante pues toda la década del 66 al 76 hasta la muerte de Mao. La irrupción del movimiento llevó a la parálisis de las instituciones educativas de todos los niveles durante al menos 3 años, primero por directa presión estudiantil y luego de forma más unánime por directa decisión gubernamental. Digamos, parece que el movimiento inicia de alguna manera como un movimiento estudiantil contra las autoridades, incluso reclamando más compromiso con la sociedad, más democratización del debate académico, con las formas chinas, entonces dacibaos, estos papelones gigantes, con mensajes contra los rectores. El movimiento estudiantil se generaliza, pero también de alguna manera es, digámoslo, reorganizado desde arriba pues por el partido, que dice, listo, ustedes piden cambios fundamentales y para eso paralizaron la universidad, bueno, ahora la paramos de verdad por decreto y 3 años de cierre. Esto lleva a lo siguiente, bueno, ahorita se menciona. José, una pregunta, para el 68. ¿Es cuando se decreta? No sé cuándo se decreta en particular, yo creo que viene desde el 66 mismo. Me salté un párrafo por alguna razón, pero bueno, ahí dice, así aún en 1970 el número total de estudiantes de instituciones de enseñanza superior en el país era de 48.000, en escuelas técnicas 23.000 y escuelas de formación profesoral 15.000. Este año unos 4.260 jóvenes comenzaron estudios en ciencias naturales y 90 carreras de ciencias sociales en un país con 830 millones de habitantes. O sea, póngale que la nacional en todas sus sedes tiene más o menos 49.000 estudiantes, o sea, hay más estudiantes en la nacional que en la China continental. Y pues imagínense, 90 en ciencias sociales, y que no sé, la licenciatura de ciencias sociales de la distrital o de la pedagógica pueden tener 3 o 4 veces ese número de estudiantes. Entonces la paralización es bastante vasta. Sobre todo durante la primera fase se presentó, disculpen ahí el salto, se presentó una organizada y masiva furia iconoclasta por parte de la joven guardia, una rebelión discursiva contra la larga tradición confuciana, que se empeñó en la destrucción simbólica y material de la vieja cultura, llegando al asalto contra personas vestidas de forma burguesa y el saqueo y la destrucción de templos, lugares históricos, pinturas, joyería y archivos. La quema y prohibición de libros clásicos y pues que llevaron de 4.922 de los 6.000 a la destrucción de 4.922 de los 6.000 y punta de espacios reconocidos como patrimonio por las autoridades chinas. También operó un intento de resignificar elementos de la cultura urbana cotidiana, se renombraron muchas plazas y calles con nombres revolucionarios y se difundió al máximo la imagen divinizada del propio Mao, incluidos un intento de subvertir el orden simbólico de los semáforos para que la luz roja pasara a ser señal de avance y el verde señal para detenerse. O sea, esta rebelión simbólica y política contra la vieja tradición confuciana tenía elementos potentes, positivos. La tradición confuciana que hoy de alguna manera también esgrime, pues la dictadura china es una tradición conservadora, de veneración a las autoridades, de veneración a los mayores. Cuando está todo este discurso de aceptemos a Asia, hagamos como Asia no es, hagamos pues como, digamos, las generaciones de trabajadores y campesinos que hacen rebeliones, sino pues como las generaciones que crecen en sistemas sumamente cerrados y autoritarios. Sin embargo, pues esto se va un poco de madre, entonces empieza esto pues que pasa en varias revoluciones sociales, pero pues en China adquiere como este carácter pues de atacar a las personas en la calle, y los estudiantes, muchos de los cuales no habían trabajado en su vida, pues usan el mono proletario, y entonces eso se generaliza luego en el maoísmo, y parece que en los 70 y en los 80 una de las características de la gente que se identificaba con esa tendencia era disfrazarse de obrero, así no hubieran tocado una fábrica en su vida. Y bueno, de todas maneras hay como rebeliones simbólicas menos dañinas, menos destructivas, pues lo de los semáforos o lo del renombre de las plazas, pero todo con este elemento que son solo parcialmente iconoclastas, o sea, la vieja tradición, pero hay una nueva escultura, ¿no? Y
Claro, y es un Mao idealizado que no tiene las fracciones de un anciano enfermo, sino pues de un semidios que además preside todas las movilizaciones. Y bueno, en esto también pues juega todo esto de los estilos, y pues es obviamente la generalización que ya en China estaba muy extendida pues del canon pues del realismo socialista soviético, que como sabemos pues no es muy realista, pues los obreros de verdad tienen barriga, las campesinas tienen arrugas, o sea, estos titanes de bronce que salen en los pósters pues no son realistas, y se podría discutir si es socialista pues ese mensaje tan de culto a los líderes y a la personalidad, tan el futuro luminoso, bueno, no sé, pero es un estilo muy particular y pues la revolución china está pues lleno de eso. También se generalizaron juicios espectáculos contra algunos profesores y autoridades educativas que solían incluir crueles torturas públicas que en ocasiones llevaban a la muerte del investigado. Entre quienes sufrieron la purga se cuentan líderes nacionales como Liu Shaokai, quien moriría en la cárcel como consecuencia de los tratos crueles recibidos, y Deng Xiaoping, quien junto con su mujer sería despojado de sus cargos partidarios y enviado a trabajar en un taller de tractores, y vio a su hijo quedar parapléjico tras ser arrojado por la ventana de la Universidad de Pekín. Qué pena la risa. Más común. Bueno, uno a veces dice, uy, haber arrojado por la ventana a ese, pero bueno, estos lo hicieron de verdad, entonces ya se pasaron un poco. Más comunes resultaron los casos de suicidio de antiguas personalidades revolucionarias tras largos enjuiciamientos públicos. En algunas regiones se registraron casos de canibalismo ritual contra los declarados como enemigos políticos. Aquí hay una cosa interesante y es esto de los procesos, ¿no? De alguna manera estamos en una encrucijada, por ejemplo, hoy en el debate sobre pues, la justicia, porque parte de todo esto del código, de la formalidad, a veces hace que pues, la justicia se convierta en una absolvedora serial y no sé, en un debate contemporáneo, por ejemplo, en la violencia contra las mujeres, la justicia que tiene una cantidad de sesgos patriarcales, la justicia burguesa, pues es una absolvedora. Pero este tema del proceso también tiene, pues es una conquista democrática, revolucionaria, de siglos, de rebelión contra los poderes autoritarios. Y estos procesos de 3 días, donde se partía de que el acusado era un contrarrevolucionario y debía hacer una autocrítica donde destruyera toda su personalidad, pues con malos tratos físicos, en un estadio lleno, con miles de personas insultándolo y pegándole, pues no son la mejor forma. Tenemos que encontrar una forma de justicia que supere pues el burocratismo de la justicia burguesa, pero tampoco podemos renunciar pues al justo proceso, a la presunción de inocencia, todos estos debates pues contemporáneos. En su afán de avanzar, de desconocer el status quo, algunas fracciones de los descoordinados guardias rojos llegaron a ocupar e incendiar la embajada británica en Beijing en protesta por la ocupación de Hong Kong e intentar lo mismo con la de la Unión Soviética, al tiempo que miles de voluntarios se dirigían a la frontera norte del país para hostigar a los soldados de la URSS que decidían la militarización de la frontera en 1969. Incluso esto llega a una amenaza de usar un arma nuclear de la Unión Soviética contra China, por las provocaciones, sobre todo chinas, que pues traspasaban unidades de guerrillas la frontera rusa e intentaban atacar a los soldados. O sea, el conflicto chino-soviético llegó a esto, ¿no? A nivel internacional, pues a intentos escarceos de guerra, y lamentablemente acá pues lo vimos luego pues en el conflicto armado en los 80, pues también a niveles muy altos de degradación. Bueno. La principal ola de violencia, sin embargo, se desató para reprimir a los jóvenes guardias y reimponer el orden burocrático, amparado en la directiva del 5 de septiembre de 1967, cuando se ordenó el despliegue nacional del Ejército Popular de Liberación para mantener el orden a nivel nacional. La violencia se concentró en el sureste del país, donde se presentaron conflictos militares internos entre diferentes fracciones de la Guardia y sobre todo confrontaciones armadas entre el ejército y la Guardia. Se llegó a producir la muerte de decenas de miles de personas, incluidos fusilamientos en masa. Entonces el régimen actual de China dice Mao tiene un legado luminoso, 2/3 partes de su obra pues son ejemplares, pero una tercera parte es negativa, que es la revolución cultural. Bueno, la caracterización se puede debatir, pero el tema es que en esa lectura pues se hace una lectura así demasiado simplificada, quizás ignorando los aspectos
legítimamente rebeldes de la revolución cultural, y se obvia pues que aunque esto fue bastante brutal y pudo haber miles de asesinados, pues realmente la violencia escaló fue cuando el ejército mandado por Mao y las directivas del partido, con Mao y los maoístas de línea dura, con Huin y la banda de los Cuatro al frente, pues deciden intervenir militarmente. Entonces pues es la represión al movimiento lo que genera más muertes y más pues daño a civiles. Y bueno, parte de la generación que participó en esa revolución cultural luego van a ser pues de los críticos de China, que pues en los 80 pues van a llevar al movimiento estudiantil del 89 y pues el movimiento estudiantil de Tiananmen, que desemboca pues en la masacre. Un efecto de la revolución cultural fue el aumento de la alfabetización entre la población, como nivelando las partes más complicadas, más pailas, pues con las positivas entre la población campesina, así como un mejoramiento relativo de las condiciones de salud de esa población por el traslado masivo de jóvenes estudiantes al campo que ejercieron como maestros y médicos voluntarios y en gran parte autodidactas. Tras cursos rápidos de formación que en ocasiones no superaban las 2 semanas, muchos jóvenes urbanos letrados se trasladaron al campo profundo, enseñando a leer y escribir con el libro rojo del presidente Mao, un compendio de 427 citas editadas en 1964 por el jefe del ejército Lin Biao y convertido en auténtico talismán personal. Ellos usaban esa palabra talismán, era como pues mágico político. Lin Biao era el jefe del ejército que había puesto Mao pues para luchar contra los conservadores al inicio de la revolución cultural, y luego pues murió en un accidente aéreo, pero es bastante probable que desde Pekín pues hayan ordenado disparar. El hombre era un maoísta intransigente y se opuso a que Mao buscara acercamientos con Estados Unidos, que finalmente desembocan en la cumbre pues con Nixon. Y el man se las creyó que era en serio, y pues le fue bastante mal. Bueno, saben, el librito rojo es el segundo libro más difundido, por encima del manifiesto comunista, por debajo pues de la Biblia. También se recomendaron prácticas higiénicas básicas, a veces enfrentadas a la medicina tradicional china. Y esto en parte como respuesta al fenómeno registrado después de la desarticulación de las comunas de aumento general del analfabetismo y la mortandad. Es decir, todo este movimiento surge en un momento de conservadorización, un primer momento de conservadorización de la Revolución China, donde ya se había aumentado la desigualdad social, aumentado el analfabetismo, aumentado la mortandad. Esto sin olvidar pues que el gran salto adelante y las comunas habían generado una hambruna pues muy compleja, que indudablemente fue muy grave. Pero digamos, frente a ese giro conservador se intenta pues este giro, primero siempre en combinación la iniciativa estudiantil con la partidaria, y pues se da esto. Estos son algunos de los efectos colaterales, digamos, la enseñanza universitaria queda desarticulada, pero se masifica la educación primaria. Eso pues es un efecto de esta especie de rebelión estudiantil. Y lo otro es este sentido antitradicional, pues que llega pues a la quema de tesoros históricos, pero pues también, por ejemplo, permite quizás de formas brutales, demasiado autoritarias, pero pues generalizar una serie de prácticas de medicina científica que la medicina tradicional asiática tan vendida por el New Age y todo, pues había impedido, y eso tenía un efecto directo sobre que la gente pudiera vivir, sobre que las mujeres pudieran sobrevivir al parto, bueno, esos pequeños detalles. Eso era como la ponencia pues sobre China, y pues era un poco reseñando pues la importancia de estas experiencias pues del socialismo real en el 68, y bueno, en particular la influencia pues de la revolución cultural china y pues el maoísmo en ese proceso histórico.